En el práctico hay 2 ejercicios para hacer lo que acabo de hacer yo para un paraboloide. Hay un ejercicio para hacerlo con un cono y hay un ejercicio para hacerlo con un neiloide. Con un cilindro es muy simple, no tiene sentido. Lo que les recomiendo para hacerlo es que sigan el mismo procedimiento que yo expuse, ¿sí? Léanlo, escríbanlo, léanlo con cuidado y vayan haciendo paso por paso, ¿sí? Va a haber 2 momentos clave, un momento en donde hay que aplicar propiedades de la potencia, en el caso del neiloide, y otro momento en donde hay que aplicar la función inversa, ¿no? Porque hay que hacer un despeje y para poder hacer ese despeje hay que primero pensar cuál será la inversa, es un poquito más difícil, y después aplicarla, ¿no? Bien, ¿para qué se aproxima la forma de un tronco a estas figuras? El objetivo principal de aproximar la forma de los fustes es calcular su volumen, porque es con el volumen que sabemos cuánta cantidad de madera tiene el árbol y entonces tiene fines productivos claros. El cálculo de volúmenes de los troncos. Entonces vamos a ver cómo se calculan los volúmenes de estos sólidos. Tenemos los sólidos con esta forma, ¿no? Con este perfil, con la longitud entre L1 y L2, como vimos en el ejemplo anterior, y queremos saber cuál es el volumen de ese sólido. Se puede deducir utilizando técnicas de cálculo que se desarrollan en el segundo curso de matemática, por eso yo esta clase un poco la doy también la di en el curso del segundo semestre pasado. O sea, utilizando técnicas de cálculo un poco más avanzadas, podemos calcular el volumen de esos sólidos. Yo acá solo voy a escribir la fórmula y la vamos a usar. La fórmula es pi por k al cuadrado por L2 a la 2R más 1 sobre 2R más 1 menos L1 a la 2R más 1 sobre 2R más 1. Parecen muchas letras, pero ahora van a ver que no son tantas porque uno en general no tiene muchas letras, todos esos son números en realidad. Bien, fíjense, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del cilindro, que es el más simple, el del volumen del cilindro. Y ejemplo 1, el cilindro. Porque el cilindro ya sabemos calcular el volumen, entonces está bueno ver que el volumen del cilindro, tal y como lo conocemos, se calcula también con esta fórmula. Entonces vamos a dibujarlo. Tenemos un cilindro. El perfil del cilindro es así, es una constante, desde L1 hasta L2. Y acá tenemos el cilindro, ¿no? En rojo está el perfil que está dado por esta función. La función es I igual a K por L a la 0. O sea, constante K. ¿Sí? Como habíamos dibujado al principio. Ese es el cilindro que queremos calcularle el volumen. Si nosotros lo calculáramos a mano, ¿sí? No con la fórmula, sino como lo calculamos siempre, el
el volumen del cilindro es el área de la base por la altura. El área de la base es el área de este círculo de acá, que es, entonces sería pi por radio al cuadrado, ¿no? El área de la base. Y el radio es justamente este número de acá, es K. Así que me da pi por K al cuadrado, eso es el área de la base, y eso multiplicado por la altura. Pero la altura es la resta entre estos dos números. Es L2 menos L1. Así que esta sería la fórmula del volumen de este cilindro que dibujé acá. Vamos a ver que nos da lo mismo que si lo hacemos con la fórmula. Si sustituimos en la fórmula nos queda pi por K al cuadrado por L2, y acá tenemos que poner 2R más 1, o sea 2 por 0 más 1, dividido 2 por 0 más 1, menos L1, ahora 2 por 0 más 1 va siempre lo mismo, en el exponente y en el denominador. Y 2 por 0 más 1 es 1. Así que nos queda lo mismo, L2 a la 1 es L2, dividido 1, es lo mismo que no dividir entre nada. ¿Sí? Capaz que hago pi por K al cuadrado es igual a L2 a la 1 sobre 1 menos L1 a la 1 sobre 1, que es lo mismo. Así que la fórmula, como la conocemos, área de la base por altura para el área del cilindro, coincide con la fórmula, tenía que coincidir, ¿no? Si no había algo mal, con la fórmula de cálculo de los volúmenes de revolución. ¿Sí? Son iguales. O sea que para el cilindro funciona. Perfecto. No es tan necesaria para el cilindro, pero sí nos va a ser útil para calcular los volúmenes de las otras figuras que no tendríamos idea de cómo calcularlas. Bueno, el volumen del cono está en las agendas, o sea que se puede hacer. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, si quisiéramos calcular a mano, no con la fórmula, el volumen de un pedazo de cono? ¿No? Si nosotros tuviésemos, si nuestra figura a la que le queremos calcular el volumen fuese un pedazo de cono, entonces fíjense, nos fijaríamos en la agenda cuál es el volumen del cono entero, grande, ¿no? Y después le quitaríamos, ¿no? Pues nosotros queremos el volumen de este pedazo de cono. Entonces calculamos el volumen del cono entero y después le quitamos el volumen del cono chico. Por eso es que la fórmula esta de acá, hay esta resta. Primero calculado hasta L2 y a eso se le resta el volumen calculado con L1, ¿no? A la distancia L2 sería el cono entero menos el volumen hasta la distancia L1. Bien, vamos a hacer, pero esto era para que observaran nomás, vamos a hacer el ejemplo del volumen del paraboloide del ejemplo anterior. Vamos a aplicar esta fórmula para calcular el volumen de aquel pedazo de paraboloide. Voy a escribir de nuevo la fórmula del volumen para tenerla a mano. Es pi por K al cuadrado, L2 a la 2R más 1 sobre 2R más 1 menos L2 menos L1 a la 2R más 1 dividido 2R más 1. Bien, y en nuestro ejemplo anterior
vamos a calcular el volumen de nuestro tronco, que les recuerdo cómo era. Tenía forma de paraboloide, tenía un radio de 0,10 acá, un radio de 0,15 acá y una longitud de 1 metro acá. ¿Sí? Nosotros habíamos hallado que el ajuste, necesitamos el ajuste para poder calcular el volumen, porque acá aparece R, aparece K, aparece L1 y aparece L2, así que necesitamos todos los números que nosotros hallamos cuando estábamos haciendo el ajuste de la fórmula. Entonces, nos había dado 0,11, L a la 0,5 y L1 y L2 eran 0,8 y 1,8. ¿Sí? La longitud variaba desde 0,8, que es L1, a 1,8, que es L2. Entonces el volumen nos va a quedar pi por K al cuadrado por L2, que es 1,8, a la 2R más 1. Capaz que calculamos 2R más 1 acá al costadito. Esto es 2 por 0,5 más 1. 2 por 0,5 me da 1, más 1, 2. Así que todos estos números son 2. L2 a la 2 sobre 2 menos 0,8 a la 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces ahora hacemos directamente esa cuenta, les digo lo que me dio, 0,049. Acá es donde vale la pena haber trabajado cuidadosamente con las unidades. Como yo todo el tiempo estuve trabajando en metros, esto me da en metros cúbicos. Entonces cuidado, si están trabajando con centímetros, con metros, pasar todo a metros para que les den metros cúbicos, o a centímetros y que les den centímetros cúbicos. Como siempre, cuando estamos calculando algo de la realidad, conviene, una vez que uno llega al resultado, ver si ese resultado es razonable. ¿Cuánto es 0,049 metros cúbicos? ¿Tienen idea? Yo lo comparé con un balde de esos de pintura grandes, ¿no? Porque si esto es, me tengo que imaginar, es un tronco de 1 metro, de diámetro 20 acá, de diámetro 30 acá. Tiene que tener más volumen que un balde de pintura, ¿no? Bueno, les cuento, un balde de 20 litros, o sea, un volumen de 20 litros equivale a 0,020. O sea que esto en realidad son 49 litros, dicho de otra manera. Esto es equivalente a 49 litros. En general el volumen de los troncos no se mide en litros, son los líquidos los que miden su volumen en litros, pero tenemos más intuición del volumen que ocupan los litros que los metros cúbicos, porque los metros cúbicos son muy grandes. Entonces es difícil comparar un metro cúbico con el volumen de un tronco para ver si es razonable. Entonces lo pasé a litros, son 49 litros y es razonable, ¿verdad? Porque un balde de pintura trae 20 litros. Así que por lo menos está en el orden, no nos está dando. Si nos hubiera dado 4 litros, 4,9 litros, ahí nos daríamos cuenta que hicimos algo mal. O si nos hubiera dado 490 litros, ahí nos daríamos cuenta que hay algo mal, ¿no? Algo mal con las unidades. Perfecto, o sea que ahora tenemos una herramienta que nos permite para, primero, si uno quiere calcular el volumen de un tronco entero, uno tendría que identificar pedazos
en los que tiene una forma o tiene otra, ¿no? En cada pedazo uno tiene que medir el largo del pedazo de tronco y los radios, o los diámetros, o la circunferencia, o sea, algo que me sirva para hallar el radio después. Si no lo mido directamente, lo mido indirectamente, pero es lo mismo. Hallo los radios en los dos extremos, hago el ajuste del valor de K, el valor de R, también mirando la forma, y los valores de L1 y L2, y una vez que uno tiene ese ajuste de forma hecho, puede calcular el volumen utilizando esta fórmula. Bien, entonces aquí termina la clase de aplicación de funciones potencia al cálculo de forma y volumen de troncos.